Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido un deseo profundo de comprender el misterio de Dios, de su poder y de cómo Él actúa en el mundo. Nos preguntamos, ¿por qué parece que algunas personas tienen una conexión especial con el Creador? ¿Por qué hay quienes parecen tener una fuerza, una fe, o una capacidad sobrenatural que los diferencia de los demás? Esta inquietud no es nueva, y las respuestas están enraizadas en las Escrituras, donde se nos revela que Dios, en su infinita sabiduría, otorga dones únicos y poderosos a aquellos que Él elige para cumplir propósitos extraordinarios en la historia de la humanidad. Ahora bien, hablar de los dones más poderosos que Dios otorga no es simplemente listar habilidades especiales, sino entender que estos dones son herramientas divinas, llenas de propósito, que se entregan a los elegidos para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo más impactante es que estos dones no se otorgan basándose en el mérito humano o en las capacidades terrenales, sino que son regalos inmerecidos, nacidos del amor y la voluntad soberana de Dios. Si alguna vez has sentido que podrías estar destinado a algo más, que dentro de ti hay un propósito aún no descubierto, este mensaje es para ti. Dios no elige como el mundo elige. Él no busca a los más fuertes, a los más sabios según los estándares humanos, ni a los más prestigiosos. De hecho, en muchas ocasiones, los dones más poderosos han sido otorgados a aquellos que el mundo consideraría los menos calificados, los humildes, los rechazados, los pequeños y débiles. Esto nos muestra que el verdadero poder no está en nuestras habilidades, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Consideremos, por ejemplo, la historia de Moisés. Moisés era un hombre que se consideraba incapaz, tartamudo, inseguro y temeroso. Sin embargo, Dios lo eligió para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y para cumplir esa misión, le otorgó dones asombrosos, el poder de realizar milagros, como dividir el Mar Rojo, una sabiduría divina para liderar a millones de personas a través del desierto, y una conexión directa con Él, que le permitió recibir los 10 mandamientos, la base moral para generaciones enteras. Moisés no fue elegido porque era perfecto o fuerte, sino porque estaba dispuesto a obedecer, y los dones que Dios le otorgó lo transformaron en un líder como ningún otro en la historia. Otro ejemplo es el rey David. Cuando Samuel fue enviado por Dios a ungir al próximo rey de Israel, pasó por alto a todos los hermanos mayores de David, hombres fuertes y de apariencia imponente, y eligió al joven pastor que nadie consideraba importante. David recibió el don de la valentía, una fuerza interior que le permitió enfrentarse al gigante Goliat con nada más que una honda y 5 piedras. Pero más allá de eso, David fue bendecido con un corazón conforme al corazón de Dios, un don que le permitió liderar con compasión, justicia y devoción. Cuando hablamos de los dones más poderosos que Dios otorga, no estamos refiriéndonos simplemente a capacidades extraordinarias visibles, sino a regalos espirituales que transforman a las personas y las capacitan para cumplir su voluntad. Uno de estos dones es el don de la sabiduría. Este don no tiene que ver con la inteligencia humana, sino con un conocimiento profundo y espiritual que solo puede venir de Dios. Es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, de entender las Escrituras con profundidad y de tomar decisiones que trascienden el entendimiento común. La sabiduría divina es un don que ha sido dado a muchos de los grandes líderes bíblicos, como Salomón, quien pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas o poder, y se convirtió en uno de los reyes más justos y prósperos de la historia. Otro don poderoso es el de la fe inquebrantable. Este don no es solo creer en Dios, sino confiar absolutamente en su voluntad, incluso en medio de las peores tormentas. Es la fe que tuvieron personajes como Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo porque confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Es la fe que permitió a los mártires cristianos enfrentar la persecución, las cárceles y la muerte con la seguridad de que el reino de Dios les esperaba. Este don es un regalo inmenso porque no solo fortalece a quien lo recibe, sino que inspira a todos los que lo rodean, mostrando que nada es imposible para Dios. El don de la sanación es otro de los más impactantes. Este regalo es una manifestación directa de la misericordia de Dios. A través de este don, los elegidos son usados como instrumentos para aliviar el sufrimiento físico, emocional y espiritual de las personas. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús sana a los enfermos, da vista a los ciegos, y devuelve la vida a los muertos.
Pero lo que es aún más asombroso es que Él prometió que estos dones también serían dados a sus seguidores. Estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Marcos 16, 17-18. Y no podemos olvidar el don del discernimiento de espíritus, una habilidad espiritual que permite a los elegidos distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que es obra del enemigo. En un mundo lleno de confusión y engaño, este don es esencial para protegerse a uno mismo y a los demás, guiando a las personas hacia la verdad y alejándolas del error. Quizás te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Cómo sé si Dios me ha dado un don o si estoy llamado a algo especial? La realidad es que cada uno de nosotros tiene un propósito en el plan divino. Dios no reserva estos dones solo para unos pocos, sino que los distribuye según su voluntad, de acuerdo con las necesidades del momento y las circunstancias. Si alguna vez has sentido en tu corazón un llamado, una inquietud que te impulsa a buscar más de Dios, es posible que Él ya esté preparando algo especial para ti. Estos dones no son simplemente herramientas, son señales de que Dios tiene un propósito más grande para tu vida. Aceptar un don de Dios no es un acto que simplemente ocurra en un momento, es un proceso profundo que transforma el corazón, la mente y el espíritu. Cuando Dios otorga un don, no solo entrega una herramienta, sino que también guía a quien lo recibe para que lo utilice con propósito, sabiduría y amor. Es en este proceso donde comienza la verdadera misión de los elegidos. Imagina recibir el don de la sanación, por ejemplo. No se trata únicamente de imponer las manos sobre alguien y ver cómo su enfermedad desaparece, aunque ese sea el aspecto más visible y milagroso. También implica una carga emocional, una conexión con el sufrimiento de los demás, una empatía tan profunda que puede ser abrumadora. Los que tienen este don están llamados a ser instrumentos de misericordia, pero esa responsabilidad a menudo viene acompañada de desafíos. Pueden enfrentar dudas de los demás, ataques de escepticismo, y a veces incluso pruebas espirituales que los llevan a cuestionar su propia fe. Pero es en esos momentos donde el don cobra más significado, porque demuestra que el poder no viene del individuo, sino de Dios actuando a través de él. Lo mismo sucede con el don de la profecía, uno de los más poderosos y a la vez más controvertidos. Los profetas son llamados a hablar la verdad de Dios, a menudo en circunstancias donde nadie quiere escucharla. En las Escrituras, vemos ejemplos de profetas como Jeremías y Ezequiel, quienes enfrentaron rechazo, persecución y aislamiento por cumplir con su llamado. Sin embargo, a pesar de las adversidades, ellos continuaron entregando el mensaje que Dios les encomendó, porque entendían que el don no era para su beneficio personal, sino para la edificación del pueblo de Dios. Los dones más poderosos siempre vienen con grandes desafíos, pero también con grandes recompensas espirituales. Cuando alguien recibe el don de la fe inquebrantable, por ejemplo, su vida se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Sin embargo, esa fe suele ser probada en los momentos más oscuros. Piensa en los apóstoles, quienes caminaron junto a Jesús, vieron sus milagros y escucharon sus enseñanzas. Ellos recibieron el don de la fe, pero esa fe fue llevada al límite cuando enfrentaron persecución, encarcelamiento e incluso la muerte. A pesar de todo, nunca renunciaron a su llamado, porque entendían que el don de la fe no solo era un privilegio, sino también un mandato para llevar la luz de Cristo a los rincones más oscuros del mundo. Otro aspecto crucial de los dones de Dios es que nunca son entregados para beneficio exclusivo del receptor. Siempre están destinados a impactar a otros, a transformar comunidades y a glorificar a Dios. El don del discernimiento, por ejemplo, permite a los elegidos distinguir entre lo que es divino y lo que es engaño. Este don es esencial en un mundo lleno de confusión, donde tantas voces intentan desviarnos del camino de la verdad. Aquellos que poseen este don actúan como guardianes espirituales, ayudando a los demás a evitar trampas y a mantenerse firmes en la fe. Pero para quienes lo poseen, este don también puede ser un peso, porque implica enfrentarse cara a cara con las fuerzas del mal y luchar contra ellas en nombre de Dios. Cuando alguien recibe uno de estos dones, su vida cambia por completo. No puede seguir siendo la misma persona que era antes, porque el contacto con lo divino transforma todo. Los dones de Dios no son simples capacidades, son manifestaciones de su presencia en el mundo.
Y para quienes los reciben, son un recordatorio constante de que han sido llamados a algo más grande, a un propósito que trasciende sus propios deseos y ambiciones. Pero esto plantea una pregunta importante: ¿cómo sabe alguien que ha sido elegido para recibir un don de Dios? La respuesta no siempre es sencilla, porque los dones no siempre se revelan de forma espectacular. A veces, comienzan como una pequeña inquietud en el corazón, una sensación de que algo más grande está en marcha. Otras veces, se manifiestan a través de circunstancias inesperadas, como una necesidad urgente en la que alguien descubre que tiene la capacidad de actuar de formas que nunca imaginó. El primer paso para reconocer un don de Dios es buscarlo con humildad. La oración es fundamental, porque es a través de la comunicación con Dios que podemos discernir su voluntad. Si sientes que hay algo en tu vida que te llama hacia un propósito mayor, no ignores esa sensación. Pide a Dios que te muestre cuál es tu camino, y confía en que Él te dará las respuestas en su tiempo. Una vez que un don es reconocido, el siguiente paso es cultivarlo. Los dones de Dios no son habilidades estáticas, son dinámicos y requieren que trabajemos con ellos, que los usemos para servir a los demás y para crecer en nuestra relación con Dios. Esto puede implicar estudiar las Escrituras para entender mejor cómo usar el don, buscar la guía de líderes espirituales, o simplemente estar dispuesto a actuar cuando surja la oportunidad. Sin embargo, lo más importante de todo es recordar que los dones de Dios no son un fin en sí mismos. No se nos dan para que nos enorgullezcamos de ellos o para que busquemos reconocimiento, sino para que glorifiquemos a Dios y llevemos su amor al mundo. Cada don, por poderoso que sea, es solo una parte de un plan mayor, un plan que está diseñado para transformar vidas y acercar a las personas a su Creador. Entonces, si alguna vez sientes que Dios está trabajando en tu vida de una manera especial, no temas. Acepta su llamado con humildad y gratitud, sabiendo que Él nunca te dará un don sin darte también la fuerza para usarlo. Porque al final, los dones más poderosos que Dios otorga a los elegidos no son solo habilidades, son una invitación a participar en su obra divina, a ser sus manos y sus pies en un mundo que tanto necesita su amor.